Buenos días, información de último momento. Israel y Hamás pactan un alto al fuego en Gaza y también un acuerdo que conducirá a la liberación paulatina de rehenes y prisioneros de ambos bandos. Información importante, decimos, se conoció finalmente el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que también permitirá que comiencen a liberarse los rehenes y prisioneros de ambos bandos. Vamos a hacer contacto ya con nuestro corresponsal internacional José Levi, quien se encuentra en Jerusalén siguiendo minuto a minuto estas conversaciones que estaban sucediendo en Doha, Qatar. José, buenos días. Contanos qué es lo que se sabe de este acuerdo. Sí, efectivamente, Iván, una información dramática, ya que estamos hablando aquí de que pudiera ser ya el alto el fuego que permita, por un lado, la liberación de rehenes israelíes y, por otro, también un alto el fuego en el interior de Gaza. La información ha sido confirmada a CNN por una fuente en Qatar con conocimiento de las conversaciones. Asegura que el primer ministro qatarí, Mohammed Abdulrahman El Thani, se reunió con una delegación de Hamás, escuchó de ellos que decidieron aceptar el borrador de propuesta que había sido planteado a las partes. Posteriormente también se reunió con una delegación israelí y entonces ahora ya se puede decir que se ha logrado este acuerdo. Todavía no está la confirmación oficial. Por ahora estamos hablando de fuentes con conocimiento de lo que ocurre en el interior de Doha, en Qatar. Aquí estamos hablando de un acuerdo que tiene varias fases, 3 en concreto. La primera de ellas será por un periodo aparentemente de 42 días y en esta época es que serán liberados en total 33 rehenes israelíes. 3 de ellos quizás inclusive ya el próximo domingo, presumiblemente mujeres. También es de señalar que cada semana aparentemente se van a ir liberando a 3 rehenes. Todo esto cuando en la última liberación, después de las 6 semanas, será todo el resto que complete la lista de 33. Pero aquí hay un lado especialmente estremecedor de que se desconoce cuáles de los rehenes están con vida, cuáles no. Y esto va a llevar a que las familias realmente vivan días, semanas infernales sin saber si los suyos primero pueden ser liberados y después saber si serán liberados con vida o recuperarán únicamente cuerpos sin vida. Entonces todo esto es un tema que va a ser durante esta primera etapa, los 42 primeros días. Es de señalar que en el día número 16 de este acuerdo es que se reanudarán las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás para intentar llegar a un acuerdo sobre la segunda y la tercera fase de este acuerdo que ahora comienza, y de esta forma él quizás poder tratar la liberación del resto de los 98 rehenes israelíes que se encuentran ahora en el interior de Gaza y quizás también negociar un fin de la guerra. Por ahora estamos hablando de un alto el fuego que es también desesperadamente necesitado por 2 millones de palestinos que se encuentran en el interior de Gaza y que ven como ahora quizás se abre la oportunidad de que puedan regresar a las zonas donde vivían en el pasado. Pero es de destacar que la destrucción en Gaza después
de esta guerra es enorme, y todo esto hace a que un gran número de las viviendas en esta franja de tierra estén total o parcialmente destruidas. También otro aspecto importante es que se va a poder ingresar al interior de Gaza una media, se piensa, de 600 camiones de ayuda humanitaria por día, algo que puede ser especialmente importante, sobre todo cuando estamos hablando de días de invierno como los que se viven ahora en el interior de Gaza. Y un último aspecto también importante es que por cada rehén israelí que sea liberado, serán liberados decenas de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, inclusive algunos que están en las cárceles acusados de crímenes de sangre, de haber asesinado, de terrorismo. Ellos serán aparentemente liberados, pero no a la ribera occidental, sino únicamente o bien a Gaza o bien exiliados afuera de esta zona. En cualquier caso, se trata de un primer paso que puede ser especialmente significativo, especialmente esperanzador, y que se espera pueda llevar al fin de la guerra. Hay que tener en cuenta que un factor clave para lograr todo esto ha sido ese, de alguna manera, ultimátum puesto por el presidente electo estadounidense Donald Trump, quien amenazó con un verdadero infierno si no se lograra un acuerdo antes de que él llegue a la Casa Blanca el próximo lunes, el próximo 20 de enero. Iván. José, veníamos hablando de este posible acuerdo desde hace varios días y no terminaba de concretarse. Vos recién también dabas cuenta de que las negociaciones fueron indirectas a través justamente de las autoridades cataríes. Contanos un poco desde cuándo han comenzado esta negociación y cómo se ha llevado a cabo, porque ha sido muy arduo poder llegar a este punto. Lo que ahora se está anunciando ha llevado días, semanas y muchísimas conversaciones, muchísimas negociaciones. Sí, efectivamente, estamos hablando de un conflicto que se prolonga ya durante 470 días. Por ejemplo, si tomamos a los rehenes que se encuentran en una situación de cautiverio especialmente extrema, entonces todo esto es realmente insufrible. El poder vivir una realidad extrema así en túneles donde falta el oxígeno, faltan condiciones básicas, no hay lugares de aseo, y todo esto cuando estamos hablando también del temor a que las jovencitas puedan ser objeto de abusos sexuales continuos. Inclusive se teme que algunas de ellas se puedan haber quedado embarazadas, inclusive que pueden haber dado a luz a terroristas, o sea, a hijos de terroristas. Y todo esto es realmente espeluznante. Todo esto se va a ir aclarando en las próximas semanas. En cualquier caso, se dice que en esta primera etapa de liberaciones estarán incluidos entre los 33 rehenes las 13 jovencitas que eran soldados, y también las mujeres que se encuentran en el interior de Gaza. Todas ellas recuperarán la libertad. Se espera que se encuentren vivas. En cualquier caso, con respecto a estas negociaciones, han sido negociaciones muy duras que se han prolongado durante meses. Ya en mayo se hablaba de un acuerdo muy similar al que se ha conseguido ahora, que ya fue planteado por el presidente Joe Biden después de recibir la propuesta del propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero fueron surgiendo dificultades, diferencias, problemas, y todo esto ha hecho
que este acuerdo se vaya retrasando. Junto a esto hay que recordar que en noviembre del año 2023, un mes y algo más después de las masacres del 7 de octubre de ese año que comenzaron la guerra, de hecho, ya fueron liberados más de 100 rehenes que se encontraban en el interior de Gaza en un primer acuerdo entre Israel y Hamás. Ahora se trata ya de otro acuerdo que puede él quizás eventualmente llevar al fin de la guerra en el interior de Gaza. Iván. José, estamos dando cuenta de este primer paso que tiene que ver con un alto el fuego y también este acuerdo para comenzar a liberar paulatinamente a los rehenes y a los prisioneros. ¿Qué es lo que falta para poder terminar con la guerra? ¿Cuáles son los puntos más álgidos a los cuales todavía no se ha podido llegar a un acuerdo? Bueno, vemos primero que ahora se va a anunciar aparentemente ya de manera oficial que se llegó efectivamente a un acuerdo. Entonces, a nivel formal está previsto que mañana el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convoque a su gabinete, primero gabinete de seguridad, para decidir la aprobación de este acuerdo. Posteriormente será convocado el pleno del gobierno. Se prevé que estas dos etapas sean aprobadas por una clara mayoría de ministros. Existe realmente un clamor popular en Israel de que es necesario liberar a esos rehenes, y posteriormente habrá un proceso que estará en manos de la Corte Suprema, ya que entre los liberados de las cárceles israelíes acusados de terrorismo, hay algunos que están acusados de haber causado la muerte de un gran número de personas. Entonces puede haber demandas delante de la Corte Suprema de Justicia para que impida la liberación de estas personas. Este es un proceso que se puede prolongar durante 24, 48 horas. Se piensa que la Corte Suprema rechazará tales demandas de impedir la liberación de estas personas, porque se trata de un acuerdo al que ha llegado su gobierno. Pero en cualquier caso se piensa que el próximo domingo probablemente comenzarían estas liberaciones de rehenes israelíes. Como digo, primero se piensa que serían 3 mujeres, y posteriormente, 16 días después, es que comenzarían las negociaciones para intentar finalizar con la guerra, para llevar también a la vuelta a casa de todos los rehenes israelíes que se encuentran en el interior de Gaza. Ahora hablamos de 98, serían 98 menos 33 que ya habrían sido liberados, pero en cualquier caso ahí están incluidos soldados también que fueron capturados el 7 de octubre del 2023. Todo esto se piensa que puede ser un proceso complicado de llevar a cabo, pero junto a esto es un proceso que despierta enormes expectativas ahora, sobre todo por el hecho de que Donald Trump no solamente dijo que quería un acuerdo antes del 20 de enero, sino que también él aseguró que si bien él apoya a Israel, también él se opone a que continúe esta guerra. Entonces, este es un aspecto fundamental que puede presionar a las partes, también a Israel, para llegar al fin de este conflicto. Es de suponer que, sobre todo al comienzo de la presidencia de Donald Trump, Benjamin Netanyahu no estaría interesado en llevar a divisiones con Donald Trump, sobre todo cuando existen también otros muchos temas en los cuales puede haber una colaboración, una cooperación íntima entre Netanyahu y Trump, ya sea en el tema nuclear de Irán, ya sea también en el tema de la normalización de países, sobre todo Arabia Saudita, de los países árabes con Israel.
estos temas son fundamentales para Israel en una realidad que realmente ha cambiado enormemente en los últimos meses en el Medio Oriente. Ya no está Hezbollah como una fuerza tan temible como era en el pasado en el interior del Líbano. O sea, Hezbollah, este movimiento proiraní, en Siria ha cambiado la realidad. También tenemos una Irán notablemente debilitada y todo esto hace que ahora se le presente una oportunidad a Donald Trump para realmente avanzar con sus agendas en el Medio Oriente, lo cual incluye lo que él afirma sería ampliar los acuerdos de Abraham, que él mismo comenzó antes de dejar la presidencia hace 4 años y que en un principio incluyó a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, a Marruecos, a Sudán y ahora pudiera ser que siguiera ampliándose el marco de esta normalización con Israel, algo que puede significar enormes cambios en el Medio Oriente. Iván. José, déjame compartir contigo la reacción del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social, su propia red social. El presidente electo Donald Trump dijo: "We have a deal for the hostages in the Middle East." Tenemos un acuerdo para los rehenes en Medio Oriente. They will be released shortly. Serán liberados pronto. Gracias. Esto es lo que acaba de publicar el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien asumirá su mandato, su segundo mandato, el próximo lunes. Y como vos bien decías, José, esto tiene que ver con que había sido un pedido expreso de él de poder comenzar a solucionar este tema. Bueno, estamos anunciando este alto el fuego y ya tenemos la reacción del presidente electo Donald Trump. Y aquí también, bueno, se mide un poco la importancia y el pulso político de esto. Y quería preguntarte también políticamente qué significa esto para Donald Trump y también en Israel hacia el interior para Benjamín Netanyahu, que el ala dura de su partido estaba un poco reacio a poder llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cómo impacta políticamente esto, tanto en Estados Unidos como en Israel? Bueno, en Estados Unidos es de destacar que estos días en Qatar, en Doha, se ha registrado un fenómeno totalmente inusual, ya que no solamente hay una delegación de Estados Unidos, sino que hay dos. Una representando al presidente Joe Biden y la otra representando a Donald Trump. Y resulta que un factor clave es que se asegura, al menos hasta ahora, que la cooperación, la coordinación entre estos dos equipos ha sido realmente fructífera, ha sido de la manera más óptima posible. Y realmente esto ha llevado a que aparentemente se pudiera llegar a este acuerdo. Esa cooperación que de alguna manera es totalmente inusual en Estados Unidos cuando un presidente deja la Casa Blanca y llega otro, que en días anteriores los equipos de ambos trabajen para conseguir algo de la magnitud de un acuerdo del que ahora estamos hablando. En lo que respecta a Israel, es de señalar que existen miembros de la derecha más nacionalista dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu que se oponen a este acuerdo, que consideran que se trata de una verdadera catástrofe, como dijo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, o que se trata de una rendición a Hamas, como dijo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Entonces, ellos se van a oponer quizás mañana, tanto en el gabinete como en el gobierno, a que se pueda llegar a un acuerdo, pero la mayoría aparentemente la tiene garantizada Benjamín Netanyahu. Un tema que está aparte de esto es si alguno de estos ministros puede decidir el retirarse de la coalición de Benjamín Netanyahu, algo que pudiera el poner en peligro incluso la continuación en el poder de Netanyahu. No se piensa que algo así vaya a ocurrir
puede haber quizás diputados que se retiran de la coalición, pero en general se piensa que esta coalición es lo suficientemente estable como para continuar en el poder, pero desde luego también lo estamos viendo en manifestaciones estos días. Si hasta ahora había sido principalmente de personas que exigían la liberación de los rehenes después de cerca de 470 días de un duro cautiverio, vemos que también estos días ha habido manifestaciones, hay manifestaciones en contra de este acuerdo que aseguran es un acuerdo que no garantiza, por ejemplo, que Hamás haya sido derrotado en el campo de batalla. Ellos aseguran que hay que continuar con esta guerra hasta asegurarse que realmente hasta asegurarse realmente que Hamás ya no pueda seguir siendo una fuerza política, militar importante en el interior de Gaza. Todos estos aspectos son aspectos que mañana serán abordados en las reuniones del gabinete y del gobierno por Benjamin Netanyahu, quien de alguna manera espera que ya Hamás está lo suficientemente golpeado como para no poder tener esa potencia que tenía el 7 de octubre del año 2023 cuando realizó esas incursiones terrestres, esas masacres espeluznantes en el interior de Israel con miles de terroristas, miles de sus miembros, y todo esto lo que se espera por parte de Benjamin Netanyahu es que pueda haber otras fuerzas alternativas que se hagan con el control de la realidad en el interior de Gaza, una zona donde hay que decir, la población está duramente castigada por estos 460, 470 días de conflicto, días de bombardeos, y todo esto ahora esperan en Gaza pueda realmente cambiar la realidad. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros que quiero sumar